Quisiera invitarles a que juntos podamos abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 2. Esta semana han habido algunos cumpleaños importantes. Vamos a dejar la fiesta para el final. Que vayan preparando sus corazones. Efesios, capítulo 2, verso 12 y 13. Leemos. Efesios 2, verso 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Yo quisiera hablar, que dejemos nuestras Biblias abiertas. Vamos a estar viendo el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Cómo el Señor nos hace pasar de una vida totalmente estéril, vacía, sin sentido, a una vida con propósito. Esta carta está dirigida a los cristianos en la ciudad de Éfeso, una ciudad del Asia Menor, a 5 kilómetros del mar Egeo. Eso la llevó a convertirse en el principal puerto de Asia en el Imperio Romano. Ahí estaba la gran diosa Diana. ¿Recuerdan? En el libro Los Hechos habla, y le llamaban que era la ciudad protectora porque estaba el gran templo de esta diosa Diana. Esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo mientras se encontraba detenido bajo arresto domiciliario en Roma, aproximadamente en el año 62. Y el apóstol comienza la carta dando gracias al Señor por los creyentes de esa iglesia. Dice en el verso 15 y 16 del primer capítulo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué iglesia tan maravillosa era la iglesia de Éfeso? Era una gran iglesia. El apóstol continúa la carta y en el capítulo 2 nos lleva a considerar sobre lo que es la vida sujeta a las carencias del ser humano y la respuesta de Dios a este tipo de vida. Acá el apóstol nos viene a decir que recordemos. Recuerda, dice, recuerda de dónde Dios te tomó. Lo primero es la importancia de recordar el tipo de vida estéril de donde nos tomó el Señor. Verso 1 del capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que teníamos no era vida. Estos jóvenes decían que llevaban una vida sin sentido. Recuerda de dónde Dios tomó tu vida. Piensa en eso. Él
acá el apóstol hace una declaración que aclara la verdadera condición del ser humano cuando todavía no entrega su vida a Jesucristo. Y él dice que la condición de esta persona sin Cristo es una condición de muertos en delitos y pecados. Por eso que la vida es tan agria, por eso que la vida es tan sin sentido, por eso que la vida carece de fuerzas, por eso que no tenemos fuerzas, como decía, para sonreír. Porque la Biblia dice que lejos de Jesucristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Él nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos. Gloria a Jesucristo. Después sigue en el verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de la conversión de una persona al cristianismo, dice la palabra de Dios que vive arrastrado, que él no es libre, que es una persona que vive del que dirán, que vive lleno de temores, dice, arrastrado por la corriente de este mundo, la corriente de este mundo. Recuerda tú cómo el Señor Jesucristo te tomó un día, cuando tú estabas siendo arrastrado por la corriente de este mundo, muerto, sin esperanza, sin alegría en el corazón. Pero ahí Dios fue y te rescató. También lo puede hacer con usted que no conoce a Jesucristo. Acá dice la palabra de Dios que somos arrastrados por la voluntad de otro. Hay una mano invisible que arrastra la vida del ser humano. Este misterio del mal, que acá le llama el príncipe del aire, el príncipe de la potestad del aire, dice, el cual opera, dice, ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que somos arrastrados por esta mano invisible que nos lleva hacia la desobediencia para tener vidas débiles, para tener vidas sin sentido, para estar muertos. Piensa tú en las consecuencias que trae la desobediencia al Creador. La Biblia habla de que el Señor entrega a la locura al que desobedece. Uno queda abierto a toda posibilidad de enfermedades, locuras, tristezas, debilidades como ser humano y por sobre todo desesperanza. Vivimos sin un mañana. Yo recuerdo que yo miraba las estrellas cuando iba a la playa, al litoral con mis padres, cuando sentía un tremendo vacío en mi corazón y yo miraba y decía, tiene que haber algo, tiene que haber alguien detrás de todo esto. Pero si me hablaban de Dios, se me venía a la imagen ese crítico, ese Cristo un poco, ese pobre, como te decía la iglesia, decía, mira el pobre, ahí está Cristo. Y yo decía, pucha, Cristo necesita más ayuda mía que lo que Él me puede ayudar a mí. Ese era el Cristo que me mostraban. Pero un día Jesucristo, el verdadero, el resucitado, el que se levantó a los muertos, el que venció, tocó mi vida y me trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo para tener fuerza, esperanza, alegría. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor.
El verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Recuerda, la iglesia de Efeso era una iglesia maravillosa. Pero en el libro del Apocalipsis el Señor les dice a la misma iglesia de Efeso, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Por eso que el apóstol dice, recuerda que entre los cuales estábamos todos nosotros viviendo de acuerdo a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Si la vida estéril se muestra en la muerte espiritual y la obediencia que viene a la corriente de este mundo, hace que nosotros vivamos atrapados en nuestras pasiones, esclavizados. ¿Por qué si la amo tanto no puedo expresarle mi amor? ¿Por qué si lo amo tanto reacciono de esa manera? ¿Por qué todo lo que yo hago se echa a perder? ¿Por qué si yo tengo buena intención mi hijo responde de esta forma? Hay un misterio que nos arrastra. Pero el Señor quiere que recordemos esa esterilidad de vida. Una vida en que éramos arrastrados, como decía el testimonio del joven. Y me transformé en esclavo de la pornografía, decía él. Esclavo. Esa es la vida que está mostrando acá el apóstol, frente a la cual él le dice a los creyentes de Efeso, ustedes que son maravillosos, que tienen una gran fe, que ustedes aman a su prójimo, ustedes recuerden de a dónde los tomó Jesucristo. Recuerden del lugar donde se encontraban. Recuerden que no tenían dominio propio, que eran arrastrados por sus pasiones. Recuerden que tenían que acudir a la droga. Recuerden que tenían que acudir al alcohol para poder sentirse un poco más libres y más alegres, porque su autoestima era demasiado baja. Recuerden. Pero el Señor nos tomó de ahí. Nos dio su espíritu. Nos dio dominio propio. Y hoy día Dios nos levanta en los momentos difíciles. Y está con nosotros en la enfermedad. Y estamos con esperanza en el mundo. El apóstol decía, recuerden que ustedes todos y yo, decía él, hacíamos lo mismo. Bendito sea Jesucristo. Nos dejábamos llevar por las tendencias humanas que no están bajo el control del Espíritu Santo. Este mundo no es solo lo que tú ves, hay un mundo espiritual. ¿Y tú estás controlado por el Espíritu Santo o estás controlado por el príncipe del aire? ¿O tú eres llevado por la corriente del mundo, por el príncipe del aire? ¿O eres libertado por el Espíritu Santo? Pero no hay dos términos, solamente eso. Acá dice que nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones de la carne. Cuando habla de la carne, la Biblia habla de la debilidad. Habla de esa tendencia que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. A un niño tú no tienes que enseñarle a mentir. Al niño hay que enseñarle a decir la verdad. A un niño tú no tienes que enseñarle a dejar todo desordenado. A un niño hay que enseñarle a ser ordenado. A un niño no tienes que enseñarle a faltar el respeto a la gente. Al niño hay que enseñarle a ser respetuoso. Porque hay una tendencia desde pequeño que traemos en nuestra naturaleza hacia el mal.
Y si usted no está bajo el dominio del Espíritu Santo, está bajo el dominio del príncipe del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. El verso 12 del capítulo 2 dice: y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Cuando habla de Israel, habla del pueblo de Dios. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este texto nos sigue hablando de la vida sin sentido en la cual vivíamos nosotros. Y en aquel tiempo, dice, antes que te entregaras a Jesucristo, un dar y dar vueltas en el desierto del sinsentido. Yo salía con mis amigos a caminar con 18 años y dábamos vueltas y quería cambiar el mundo. Quería que este mundo cambiara. Me recuerdo que yo mismo hice un póster de John Lennon que cubría toda la puerta de mi pieza. Yo mismo lo hice. Y lo dibujé con esa técnica, los cuadritos, me quedó impecable. Hasta que mataron a John Lennon. Yo mismo quería tener esperanza. Yo mismo quería, como joven, creía que tenía que haber algo que pudiera cambiar la historia. Pero estaba sin Cristo. Y no podía vivir el poder del Evangelio en mi vida. No lo conocía. Yo estaba ajeno a las promesas del pacto con Dios. Cristo venció la cruz del Calvario y venció las maldiciones de la ley. Esa es la promesa del pacto. Venció la enfermedad, venció la pobreza, venció la muerte. Pero yo caminaba sin sentido porque estaba ajeno a la promesa del pacto. Así estaba usted, así estaba yo, recuerda. Así tal vez está usted que ha venido hoy acá. Usted no sabe que hay una promesa muy grande, la cual se alberga en la cruz de Jesucristo. Usted no sabe que esto de la Semana Santa es mucho más grande que dejar de comer carne. Esto es mucho más poderoso. Usted no sabe que ahí venció el león de Judá, al león del infierno. Lo venció en la cruz del Calvario. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Yo no sabía que Jesucristo se había levantado de los muertos. Yo no sabía que Jesucristo estaba vivo. Yo no sabía que no era John Lennon la esperanza. Yo no sabía que el rock no era mi esperanza ni la marihuana. Yo no sabía que Jesucristo se había levantado de la tumba. Por eso que caminaba sin Dios y sin esperanza, dice. Alejado de la ciudadanía de Dios, sin esperanza. La esperanza tiene que ver con el futuro, con sentir un futuro. Miles de jóvenes, millones de jóvenes viven sin esperanza. Yo tenía 18 años y no tenía esperanza. No sabía qué hacer. Quería viajar, quería arrancar, quería probar, Tiene que haber alguna parte, una salida a todo esto. Pero vivía sin esperanza en el mundo. Cuando nuestros seres amados mueren, la pregunta es, ¿tenemos esperanza de volver a reunirnos con ellos? ¿Tenemos esperanza? Aleluya, el Señor Jesucristo se levantó de la tumba y Él prometió
que yo también me levantaré. Que Cristian Casanova también se va a levantar. Él prometió que si mi padre, mi madre, mis hermanos se vuelven a Jesucristo, se van a levantar de la tumba. Pero yo vivía sin esperanza. Sin esperanza. Estaba estudiando ingeniería civil en la Universidad de Chile, Buchef. Moisés Mellado, un profesor que tenía todos los títulos de ingeniería menos uno porque lo había rechazado. Y yo decía, este hombre tiene todos los títulos de ingeniería. Todo, hermano. Usted puede ir a cerciorarse esa historia en Buchef. Y yo decía, y este hombre es un histérico, porque pescaba la tiza y te agarraba a tizazo. Yo no quiero eso. Y sentí una frustración de estar estudiando ingeniería, porque tampoco ahí estaba la salida. ¿Usted tiene esperanza en el futuro? ¿Tu joven tiene esperanza en el mañana? Dice que estábamos en el mundo sin Dios. Y la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, apartados de mí, no van a poder hacer nada. Y yo no podía hacer nada. Yo fui feliz hasta que me vino el llamado a la selva. ¿Usted sabe cuál es el llamado a la selva? Cuando empiezas a fijarte en la niña, cuando ahora tienes que bañarte y echarte perfume y tus amigos no entienden nada de lo que te está pasando. Tenía como 13 años y ahí empezaron a aflorar mis complejos. Hasta ahí fui feliz. Y volví a ser feliz el 12 de julio del año 82, cuando Jesucristo vino a mi corazón. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Ellos, estos creyentes de Efeso, habían vivido una vida sin esperanza, habían vivido sin Dios en el mundo. Ellos sabían lo que es estar en profunda angustia emocional sin tener a quién acudir. Ellos habían experimentado el no saber a quién acudir por fortaleza cuando se asomaba la ruina económica o cuando las enfermedades graves atacan la vida. Ellos habían vivido esto porque habían vivido sin Dios en el mundo. Y así también nosotros. Y así tal vez usted está hoy día sin esperanza. El apóstol les recuerda, les dice, Efesios, recuerden lo que es vivir sin Dios en el mundo. Recuerden que ustedes no tenían a quién acudir en sus problemas familiares, cuando ya no había salida, pero que hoy día doblan sus rodillas y Dios hace milagros. Recuerden eso. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Y Él le recuerda esta vida sin el Señor. Y luego continúa en el verso 13, dice, pero ahora, qué maravilloso ese pero de la salvación. Pero tú estás vacío, caminas sin sentido por la vida. Quieres dejar tu carrera de ingeniería, no encuentras sentido en nada. Mataron a John Lennon, ya no encuentras sentido en ninguna cosa. Pero ahora dice la palabra del Señor, bendito sea el Señor por esos pero de la salvación. Pero ahora, dice el Señor, gloria a Jesucristo. Lee el verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Gloria al Señor. Después de haberse referido a la vida estéril, antes de conocer a Cristo, el apóstol se refiere a este nuevo, en esta parte de su epístola, a la vida con propósito. Gloria a Jesucristo. La clave de esta nueva vida es la combinación del amor y la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, yo que no le buscaba, usted que no le buscaba, usted que estaba muerto en delitos y pecados, arrastrado por este mundo, usted y yo que éramos hijos de desobediencia, pero Él con su misericordia y su amor nos transformó, nos llamó. Recuerda de dónde Dios te ha tomado. La iglesia de Efeso era una maravillosa iglesia, pero terminó siendo una iglesia fría. Y al final el Espíritu le dice, recuerda de dónde caíste, dice. Es importante acordarnos, porque has perdido tu primer amor. A esa misma iglesia gloriosa. Acá el apóstol le está diciendo, no se olviden. Pero pasaron las generaciones y se olvidaron. Cuando nosotros hablamos de la misericordia, hablamos de esa buena disposición que Dios tiene hacia el ser humano. Cuando Dios actúa en amor y misericordia, lo que Él está haciendo está mostrando su profundo interés en el bienestar integral de su vida y mi vida. Dios quiere que nos vaya bien. Dios está interesado en nuestras vidas. Dios nos recoge cuando éramos harapos, nos limpia, nos lava con la preciosa sangre de Jesucristo y nos da una dignidad. Él dice, y lo siento en los lugares celestiales, al lado de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? En el tiempo del Señor, el honor más grande era sentarse al lado del gobernante. Entonces el apóstol dice, el Señor por su misericordia les dio una dignidad, los recogió, los lavó y les dio dignidad. Yo estaba parado en una esquina y ahora estoy ahí en este púlpito. Dios me ha sentado en los lugares celestiales junto a Cristo. Bendito sea el Señor. Dios lo ha puesto a usted y lo ha sentado y le ha dado una dignidad. Si usted se entrega a Jesucristo en este día, el Señor lo va a tomar. Y aunque usted se sienta la peor persona de la tierra, aunque usted sienta que su vida no vale nada, el Señor le va a dar una dignidad. Usted va a se dar cuenta que su vida va a ser una vida tremenda, grande, maravillosa. Bendito sea el Señor. Qué buena es la vida que Él nos ha dado, hermanos. Gloria al Señor. Ya no nos trata como esclavos. Nos sienta a su lado. Aquí tenemos el bendito pero de la salvación. Pero Dios, qué rico en misericordia. Pero ahora, dice, pero ahora el Señor nos tomó y nos lavó con la preciosa sangre de Jesucristo. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos en Jesucristo. Estábamos sin esperanza, pero Él derramó de su Espíritu. Pero derramó su Espíritu y nos llenó de esperanza. Bendito sea el Señor. Estábamos sin destino, sin saber qué hacer. Dice su palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice que Él nos tomó
para que caminemos en las buenas obras que Él ya ha preparado desde antemano. Ahí dice en el verso 9, verso 8, 9, lo que Él está diciendo: oye, tú no eres como la película de Forrest Gump. ¿Te acuerdas la película de Forrest Gump? El diálogo con su madre, que le decía a la madre, decía: la vida es como una caja de chocolate. Nunca uno sabe lo que le va a tocar. Y termina la película y está ahí Forrest Gump y ve que su hijo se va al colegio y sale la pluma volando, la pluma del sinsentido. Tom Hanks es un excelente. Cuando él hace la película El náufrago, nuevamente habla del sinsentido. Él era náufrago, vuelve a la sociedad y sigue náufrago. No sabe para dónde ir. No sabe qué es lo que es la vida. Esas películas hablan del sinsentido de la vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, abrió nuestro entendimiento y nos dice: yo te he dado talento, te he dado dones para que tú andes en las buenas obras que yo ya preparé. Tú no eres una persona sin sentido. Tú no eres como esa pluma que vuela. Tú tienes un sentido. Tú fuiste traído a este mundo con un propósito. Y si tú vienes a Cristo, el Señor te dice: ahora vas a descubrir tu propósito en mí. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Si usted volviera a ser joven, ¿volvería a entregar su vida a Cristo? ¿Volvería a hacerlo? ¿Volvería a pararse en las universidades y hablar que Jesucristo está vivo? ¿Volvería a pintar las murallas? ¿Volveríamos a tratar de cambiar esta sociedad? Bueno, el Señor quiere que hasta el fin sigamos creyendo que Él lo va a hacer. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Alabado sea. El Señor quiere que sigas creyendo que Dios va a enviar un avivamiento y que tenemos que prepararnos y que con nuestros ojos miraremos la tierra de los vivientes, la bondad de nuestro Dios. No tenemos que ser como esta iglesia de Efeso que se enfrió y dejó su primer amor. No. Tenemos que seguir hasta el fin. Recuerda de a dónde Dios te ha tomado. Recuerda de a dónde el Señor te sacó. Recuerda la dignidad que te ha dado. Recuerda. Y por último, el apóstol habla en este mismo capítulo del gran precio, del gran costo que el Señor ha tenido para darnos esta vida con propósito. Verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Cuando yo recibí a Cristo, al otro día yo seguía pensando en Dios. Y después de unos días me di cuenta que Dios estaba escuchando mis oraciones. Pasaron unos días y me di cuenta que Dios estaba escuchando las oraciones. Y como yo era medio matemático, le decía: a ver, le voy a hacer una pregunta. En oración en mi casa. Y me venía al culto. Y el predicador me la respondía. Casualidad. Voy de nuevo. Le hago otra pregunta al Señor. Y así. ¿Por qué? Porque Él me hizo cercano. Yo estaba lejos. Pero ahora estaba cercano. Yo lo sentía. Lo sentía en mi corazón. Bendito sea el Señor. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito Dios. La sangre del Cordero.
El gran costo de esta vida con propósito es la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando la Biblia habla de la sangre, está hablando de la vida, de la vida. Cuando tú ves una persona que está perdiendo toda su sangre, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo que se le está yendo la vida. Eso pasó con Jesucristo en la cruz. Él estaba en la cruz derramando toda su sangre. ¿Y qué es lo que tú podías ver? Que Él estaba entregando su vida. La vida estaba saliendo de Él. Jesucristo se levantó de los muertos. Llevó su cuerpo y su hueso a la eternidad al cielo, pero su sangre está en la tierra. Porque Él derramó su sangre por nosotros. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre es como un hilo dorado que cruza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla de la sangre. En Génesis capítulo 3, verso 21, al comienzo de la Biblia dice: y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? Dios tuvo que haber derramado sangre para vestirlos a ellos, porque habían pecado. Ya vemos de aquí cómo los inocentes sufren por los pecadores. La doctrina de la sustitución, como Cristo siendo inocente entregó su vida por mí. Él siendo un inocente. Si vamos un poco adelante, en Génesis 4:4 nos habla y dice: y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín, porque Caín dijo: yo no voy a llevar sangre. Yo voy a llevar algo que yo creo que es mejor, los frutos. Pero él dijo: yo no voy a llevar sangre. Y algunos descendientes de Caín creen que no pueden, que pueden acercarse a Dios por sus buenas obras, que pueden acercarse a Dios por servir de cierta forma. No. La única forma de poder acercarse a Él es por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que hay que entender. Cuando Noé, por ejemplo, sale del arca, lo primero que hace, dice que él hace un holocausto, dice, un sacrificio. Lo primero que hace es que mata animales y derrama sangre. Coloca sangre entre él y su pecado. Y más adelante, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, viene lo que nosotros conocemos como Pascua. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice: maten un cordero y con la sangre pinten el dintel de la puerta y los postes. No pinten el suelo porque yo no quiero que la sangre sea pisoteada. Pinten ahí. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y dice que el ángel de la muerte vino sobre Egipto. Y tal vez los señores egipcios miraban a los israelitas, al pueblo de Dios pintando con sangre, y dirían: qué ridículo, qué gente más absurda, incluso echa a perder sus casas. Pero después pasó el ángel de la muerte y dice que todos los primogénitos de Egipto fallecieron, menos los que estaban protegidos con la sangre. La sangre. Tal vez de usted también se van a burlar y van a decir: oye, qué ridículo está ahí. ¿Cómo me estás diciendo que hubo un hombre acá, que era Dios, que fue a la cruz? O sea, tú me estás diciendo ahora que te estás haciendo canuto. Usted tiene que decirle amén, amén, amén.
Claro que se van a burlar de usted, claro, pero lo más necio de Dios es más sabio que lo más sabio que crea el mundo. Y el Señor dice que se trató de presentar a los hombres a través de todas las edades, pero el hombre no quiso conocerlo a través de la sabiduría. Entonces Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura, pero es verdadero, pero funciona. Bendito sea Jesucristo. El Señor nos dice, cuando yo vea tus obras, cuando yo vea tus oraciones, cuando yo vea la posición que tú tienes, no, yo no digo nada de eso. Él dice, cuando yo vea la sangre, pasaré y el mal no vendrá sobre ti. La pregunta ahora importante, ¿tenemos la señal salvadora sobre nuestras vidas? Si la muerte viene a buscar a alguno en esta noche, este día domingo, el último domingo de marzo, si la muerte viene a buscar a alguno de nosotros, ¿estamos protegidos tras la sangre? Esto es importante, porque cuando Él vea la sangre pasará. Gloria al Jesucristo. Solamente la muerte impide entrar la muerte. Fue la muerte de Jesucristo el costo de nuestra salvación. Y el Señor después les dice, este día de la Pascua será el principio. El otro día el hermano, un anticipo, el hermano Alex que estaba de cumpleaños, él dijo, cumplí 40 y... ¿Desde qué fecha? De agosto. 3 de noviembre del 78, 46. Usted dice, no puede ser, un poquito más. Pero él estaba dando la fecha del día que conoció a Jesucristo. El Señor le dijo, desde el día de la Pascua, de ahí ustedes van a contar su historia. Todo lo que vino antes, los 400 años, no sirvieron. Todos los años que usted ha servido al demonio, al diablo y no se entrega a Jesucristo, no han servido de nada. Todo lo que usted ha hecho fuera de Jesucristo, si hablamos de la salvación, no ha servido de nada. Solamente del día que se entregue a Jesucristo, contará su historia. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dios es un Dios misericordioso, pero también es justo. Y Él dijo, el que pecare tiene que morir. No hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. O muere usted o tiene que morir otro. Si Cristo hubiese pecado, hubiese muerto por su pecado, por el de Él. Pero Cristo no pecó. Y Él murió por nuestros pecados. ¿Me entiende? Dios es un Dios justo. Piense usted en un gobernante. Si un gobernante dijera, yo no quiero que nadie sufra en mi país, y abriera todas las cárceles y dejara salir a todos, porque Él no quiere que la gente sufra, ¿cuánto duraría ese gobernante en el poder? 24 horas con suerte. Le aseguro que los mismos que dicen Dios tiene que ser misericordioso y perdonar los pecados y pasarlos por alto, son los mismos que dirían no queremos a ese tipo de gobernante. ¿Verdad? ¿Usted querría un gobernante así? Que abra todas las cárceles para que nadie sufra. Dios es justo, misericordioso y justo. Y Él puede cumplir la justicia con la muerte sustituta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con su sangre nos limpia de nuestros pecados. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo.
En una oportunidad había un muchacho que tenía un gorrión, había atrapado un gorrión y lo tenía aquí en su mano, y el gorrión se notaba claramente que estaba muy asustado y todo. Vino otro joven y le dijo: oye, suelta ese gorrión si no vas a hacer nada con él, ¿para qué lo tiene ahí? No, me costó demasiado pillarlo, tuve 3 horas detrás de él, así que no. Entonces este otro joven dijo: mira, te hago un trato, yo te lo compro por este precio. Y él dijo: ya, estoy de acuerdo. Y se lo compró y le pasó el gorrión. Y este joven abrió las manos y puso el gorrión aquí. El gorrión no creía que había sido liberado. No lo creía. Y estaba ahí en las manos de él. Y de repente entró en sí y se pegó un grito o un pío fuerte, como diciendo: gracias, gracias, tú me libertaste, tú me libertaste. El Señor Jesucristo derramó su sangre. Por eso el apóstol dice: acuérdate, acuérdate, acuérdate la vida que llevabas. Acuérdate, acuérdate lo débil que eras. Acuérdate que no tenías dignidad. Acuérdate. Pero un día, pero ahora, pero Dios, que es misericordioso, lleno de amor, un día nos llamó, transformó nuestras vidas. Acuérdate del gran precio que Él pagó, la cruz del Calvario. Fue Jesucristo, derramó toda su sangre por nosotros, los ignorantes que no entendemos, no sabemos. El precio fue muy alto. Por eso que Él dice que ahora Él va haciendo morada en nosotros. Dice, termina el capítulo, para que more en nosotros Dios por el Espíritu en nosotros. Ahora somos el templo del Espíritu Santo. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Hay muchos que dicen: yo iría a Cristo cuando sea un poco más bueno. Oye, si yo fuera un poco así como este predicador, o como esa madre que hace tanto por sus hijos, bueno, tal vez ahí. Usted, si está detrás de la sangre de Jesucristo, usted estará más seguro, más segura que el mejor de los cristianos que haya pisado la tierra. Es la sangre del Señor. El Señor dijo: cuando yo vea la sangre, ahí nosotros fuimos hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Su vida vertida en la cruz del Calvario. Le invito a ponernos en pie un minuto.